dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer. Somos Comunidad, el podcast. Somos Comunidad es una organización comunal autogestionada de Ñuñoa, integrada por vecinas y vecinos voluntarios, que nos autoconvocamos el año 2022 para promover la propuesta de nueva constitución. Hoy en día queremos aportar activamente a la comuna desde aquel ideario, contribuyendo a crear una red de información y activismo cultural vecinal, desde el respeto a la diversidad y la autonomía. Síguenos en Instagram, @somoscomunidadnunoa. Hola, buenas noches, soy Bianca y esto es Somos Comunidad Ñuñoa, el podcast. Hoy tenemos un capítulo importante de conmemoración por los 50 años del golpe cívico-militar y tenemos de invitado a dos grandes miembros de nuestra asociación que son Roberto y María Dolores. Roberto es médico, María Dolores es educadora de párvulos y ambos son matrimonio. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos conocimos para introducirlo haciendo campaña. De hecho, nosotros tres hacemos campaña en el Estadio Nacional todos los días, aunque lloviera, hace un año. Bueno, hace un poquito más de un año. Estamos acá para hablar con ellos respecto a cómo fue su experiencia, tanto en el 11 de septiembre de 1973, pero también en todo lo que fue la dictadura, porque son personas que vivieron su adolescencia en esa época. Me gustaría que partiéramos contextualizando, y esto es como principalmente para todas las personas que se nos ha negado la historia y por ende no tenemos mucha información más de la que nos ha dado nuestra familia. Lamentablemente en mi caso ni siquiera es política, entonces me ha costado mucho acceder a información hasta que fui más grande y empecé, a relacionarme más con otras personas o a investigar. Cuéntenos ustedes cómo creen que se gestó el golpe de Estado luego de el nombramiento de Allende como el primer presidente marxista de la historia. Tú primero. ¿Yo? Ya. Sí. Bueno, yo haría un contexto primero internacional y luego local. Perfecto. ¿Ya? Internacional era ponerse en la idea de que era otra época, ¿cierto? El mundo estaba polarizado en dos bloques, el bloque socialista, ¿cierto?, en donde la cabeza la hacía la Unión Soviética, y por otro lado el bloque capitalista comandado por Estados Unidos, que estaban desde después de la Segunda Guerra Mundial en permanente tensión. Claro. Tensión que pudo en un momento determinado haber desembocado en una guerra nuclear. Ya, ahí está el suceso de los misiles en Cuba del año 1962, que por suerte no ocurrió. Segundo lugar, estaba fresca la Revolución Cubana del año 59, que fue foco de influencia para todo el mundo y especialmente para América Latina. Esa influencia generó la formación de el MIR, por ejemplo, en Chile, y de otros grupos en otros lugares de Latinoamérica. Por otro lado, hay que decir que dentro de esa guerra, que era la Guerra Fría, que se generaba entre estos dos polos, nuestro país, un pequeño país en el lugar más austral del planeta, concitaba la atención porque en el proceso del eleccionario del año 1970 fue elegido Salvador Allende el primero y único presidente socialista marxista, como tú dices, en la historia, y por la vía democrática, a través del voto, ¿ya? Otro elemento a considerar es que en esa época, ustedes pónganse que no existía el metro, no existía el internet, no existían los celulares. Nosotros para movilizarnos lo hacíamos en esas micros antiguas cacharrientas, y que el 70% de la locomoción pública era privada y un 30% era estatal a través de los
de los buses colectivos del Estado, algunos de los cuales todavía existen en Valparaíso. Los trolebuses de Valparaíso, los antiguos, eran de la antigua empresa de transportes colectivos. No había teléfono, eran muy pocas las casas que tenían televisor, y el principal medio, digamos, de comunicación era la radio y la prensa escrita, ¿ya? Eso, y lo otro, hay un tema muy importante que también es climático. Hoy día nosotros vivimos una situación climática diferente a la de aquella época. Sí, por supuesto. Incluso ustedes pueden escuchar en las canciones, ¿cierto?, que los temporales en el invierno eran terribles. Sufrían las poblaciones periféricas, y por lo tanto es un contexto absolutamente diferente. No sé si responde a tu pregunta el contexto. Yo lo hice en general. Cuando asume, bueno, para también que tengamos una idea clara, en el año 1973 Roberto tenía 13 años y Dolores tenía 11 años. Es bastante interesante conocer su visión. Pero vámonos un poquito para atrás, para el año 70, cuando salió Allende, el 4 de septiembre, por si no lo sabían. Sale Allende. Es importante, y qué bueno mencionarlo, que Allende realmente fue el presidente del pueblo. O sea, fue elegido por las personas más pobres, en realidad. Porque por supuesto que las personas con más plata no querían, y hicieron todo lo posible porque eso no ocurriera. Desde que sale Allende, en lo poco que se puedan acordar al respecto, porque yo encuentro que eran bastante chicos, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué recuerdos les trae para ustedes la presidencia de Allende? Bueno, en mi caso, mi familia siempre fue militante. En mi casa siempre se habló de política, a pesar de que mis padres venían del norte. Mi papá era minero, o sea, siempre tuvo conciencia política, mi padre. Y llegamos acá a Santiago, yo chica, cuando llegamos a donde vivíamos, en el sector que en ese momento era Conchalí, porque Conchalí era una comuna muy grande, que después se subdividió, y como yo les contaba, nosotros quedamos viviendo, yo quedé viviendo en Recoleta, y Roberto quedó viviendo en Conchalí, lo que llamaban. Y nosotros llegamos ahí, era sector de campo, porque eran sectores que se sembraba en ese periodo, donde se construían las casas, que en el sector que llegamos nosotros eran sectores de autoconstrucción. Entonces, ahí nosotros como familia empezamos a vivir todo lo que era la campaña de Allende. Mi familia, yo observaba a mis padres alegres, mi mamá salía, mi mamá era militante también, haciendo campaña, mi hermana mayor, y yo observaba. Entonces cuando eran todas las concentraciones, partíamos todos felices a las concentraciones, al centro, con banderas, y mi padre me llevaba a mí al hombro. Cuando quedábamos en las marchas, como yo era pequeña, me llevaba al hombro, y eso yo tengo tan claro, así, que eso para mí me traía tantos recuerdos. Y en esas campañas siempre fue alegría, justamente porque Allende representaba todos los deseos de la gente más humilde. Y eso, la gente, además la gente tenía mucha conciencia política. Claro. La gente, si la gente recuerda y ve la batalla de Chile, ve que la gente tenía una opinión política. Cuando hoy día la gente dice no hablemos de política, si todo es política, todo es política. Todo lo que tú haces a diario es política. Por supuesto. Entonces la gente lo vivía con alegría. Eso era mi visión de niña. ¿Te das cuenta? Que yo lo viví, mi familia se vivió con mucha alegría. Eso yo lo puedo decir desde mi perspectiva familiar. Claro. Y en mi entorno también. Roberto, él tiene también otra... ¿Y tú cómo lo recuerdas, Roberto? Clarito.
Yo nací el año 60 y tengo plena conciencia de lo que ocurre desde el año 64. Tenía perfecto. 4 años, me acuerdo cuando empezaron a sonar los Beatles. Qué Yo bien. escuché a los Beatles sin saber qué eran ellos. En esa época a los lolos se les decía coléricos. ¿Ya? Los coléricos bailaban a los Beatles. Bueno, desde antes yo también tenía conciencia. Me acuerdo del tagnazo que se le hizo a Eduardo Frei, que fue también un intento, digamos, una rebelión de parte de un grupo de militares, ¿cierto?, en contra de su gobierno. ¿Ya? Eso fue el año 69. Ya. Respecto del periodo Salvador Allende, para el verano del 70, yo veo que se empiezan a organizar los jóvenes, se empieza a movilizar la gente a formar los comandos por la campaña de Salvador Allende. Veía que mis hermanos participaban, yo tenía en ese momento, tenía 9 años, y veía que mis hermanos se organizaban para salir a hacer propaganda, ¿ya? Entonces nosotros que éramos más chicos también participábamos y desde chicos nosotros teníamos opinión política. Una, como dice María, porque de nuestra familia se conversaba y además de conversar vivíamos las contradicciones que nos llevaban también de alguna manera a tomar conciencia, ¿ya? Partimos la campaña luego de eso había muy pocos recursos, como siempre la derecha siempre disponía de muchos recursos. Claro. La derecha siempre pagó a sus propagandistas, nosotros era siempre todo voluntario. Y nos ingeniábamos para superar a la derecha la derecha tenía sus afiches de imprenta muy bonitos, los pegaban en las micros y nosotros nos parábamos en el siguiente paradero, se los sacábamos y poníamos los nuestros. ¿Ya? Qué bien. Se generaba también entre los chicos discusiones que al final, como niños, se superaban jugando. Terminábamos todos jugando a la pelota, al volantín, al trompo. Qué bueno. ¿Ya? Hasta que llegó el 4 de septiembre del 70, en la elección. Yo me acuerdo que acompañé a mis papás a votar, me acuerdo todos los días el recorrido que hicimos en micro, la vuelta. Allende era el 3, Tomich era el 1 y Alessandri era el 2, ¿ya? Yo me acuerdo que en todo el viaje a la micro yo iba con el 3. Bueno, el tema es que el día fue también una larga y tensa espera hasta que en la noche, ya tipo 8 de la noche aproximadamente, ya empezamos a saber que íbamos ganando y empezó a salir la gente, toda la gente nuestra, digamos, a la calle. Y empezamos el barrio donde vivíamos a tomarnos la calle, todos contentos, abrazándonos. Había gente que caminaba hacia el centro, otros nos quedamos ahí celebrando, pero como dice María, fue un día hermoso, probablemente uno de los más hermosos que a mí como niño me tocó vivir. Qué bueno. Bueno, yo sentí eso cuando salió Boric, pero era porque Kast no había salido. Era un alivio tremendo. Llevaba un mes muy asustada. Pero claro, eso era como lo más similar que ocurrió después, como en todo ese tiempo, según las comparaciones. ¿Cómo vivieron ustedes el gobierno de Allende? ¿Qué significó para ustedes que Allende estuviera en la presidencia? O de sus cercanos, por ejemplo. Está temblando. Ay, concha. Ay, no para. Quiero llorar. No, tranquilo, ya pasó. No, sigue temblando. Se fue. Mucha cariño, está solo. Ya, me voy a calmar. Continuemos. Pasó. Sí. Alguien de derecha quiso zamarrearnos en este barrio. No, pero igual fue despacio por lo menos acá. Sí, Sí. sí. Pero es que mucho ruido, es por eso. Perdón, es que les tengo miedo a los temblores. Volvamos. Y de esto quiero hablar específicamente por todos estos mitos que existen de la gente que no hemos vivido esa época, respecto a que se habla muchas personas que justifican de alguna forma el golpe de Estado por un tema económico. Con respecto a eso, ¿qué nos pueden decir respecto al hecho del desabastecimiento, si es que hubo o no, de las colas,
de cuáles eran las medidas que había tomado Allende como para repartir los recursos con las personas. Bueno, yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, nunca tuvimos una situación así de hambre, como decían en el tiempo de Allende, para nada. De hecho, que yo lo encontraba triste que el medio de litro de leche, y la gente, por ejemplo, para el 73 decía que había escasez, pero rayaba las canchas con la leche. Wow. ¿Te das cuenta? Entonces yo eso lo veía, entonces yo decía, pero ¿cómo rayan la cancha con la leche? Entonces, para mí eso era inconcebible. En mi familia era, porque nosotros estábamos por el gobierno de Allende, entonces para mí eso era terrible. ¿Te das cuenta? Entonces no estaba esa pobreza que dicen, y que sí hubo escasez, pero nosotros teníamos plena conciencia porque había escasez. Claro, teníamos plena bloqueo. conciencia de que la escasez estaba justamente porque la derecha tenía acaparamiento de los alimentos. Y cuando nosotros teníamos, porque a mí me tocó hacer colas, por ejemplo, por el detergente. Yo me acuerdo que mi madre me dice, tienes que ir a ponte tú al negocio tanto porque va a llegar detergente. Y yo tenía que ir a hacer la cola como niña chica, hacer la cola hasta que llegara mi madre o mi hermano o un adulto para que ellos se pusieran en el puesto que yo tenía. Ya, y como para entenderlo bien, primero, esto es una pregunta como para armar bien el puzzle. ¿Por qué había razonamiento de cosas, de alimentos? ¿Eso fue una medida del gobierno o fue a propósito de este bloqueo que hubo con el abastecimiento? Bueno, yo por lo que en ese momento conversaban en mi casa, y yo creo que Roberto puede decir más porque su papá perteneció a la JAP, entonces él puede explicar más, pero en mi casa nosotros sabíamos que todo lo que estaba haciendo el gobierno era justamente para que los pocos alimentos que estaban se distribuyeran de la mejor forma para la gente. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Por ejemplo, nosotros sabíamos que de repente, por ejemplo, un negocio tanto, un supermercado tanto, en ese momento, negocios grandes, sabíamos que, por ejemplo, tenían acaparada el azúcar. Y iban, y en ese momento la JAP llegaba, abría eso para que se distribuyera el azúcar para todos los vecinos. Entonces se vendía el azúcar que tenía acaparada ese comerciante. Ah, ya, eso me acuerdo de haberlo leído. Ese comerciante que tenía acaparada el azúcar, entonces se abría el negocio de ese comerciante que tenía acaparada el azúcar para que la gente lo comprara y accediera, y se racionaba obviamente porque para que la gente accediera, la mayor cantidad de gente al azúcar en ese momento. Pero el hecho de racionar y el hecho de que había escasez no era justamente el boicot que se le estaba haciendo a Allende. Entiendo. Claro, entonces cuando la gente dice, claro, pasamos hambre, no, la derecha era la que tenía todo acaparado, y yo pequeña, teníamos plena conciencia de eso. En mi familia sabíamos, entonces nosotros sabíamos que teníamos que, sobre todo, apoyar el gobierno de Allende porque era un periodo que era difícil para nosotros como ciudadanos, pero también sabíamos que teníamos que hacerle frente a esto porque era parte de lo que la derecha le hacía a Allende para boicotear el gobierno. Entiendo. Es lo mismo que hoy día, si yo lo comparo, es lo mismo que hoy día está haciendo la derecha, por ejemplo, para no aprobar las leyes, por ejemplo, que para subir para las pensiones, todos los acuerdos. acuerdos, es lo mismo que hoy día está haciendo la derecha si yo lo comparo. Qué con bueno ese periodo, ¿te das tocarlo cuenta? ese tema, porque en el fondo, básicamente, ¿por qué está haciendo esto la derecha? Porque si Boric tiene una buena gestión, la gente se da cuenta que realmente votar por
centro izquierda, que es Boric, porque mami no es de izquierda, no es tan terrible como lo pintan. Entonces tienen que hacer algo. Claro, entonces uno lo ve y lo compara, claro, en esa dimensión lo compara y es lo que está haciendo hoy día la derecha. Entonces, en ese momento a Allende le estaban haciendo el boicot justamente cuando dicen que acaparaba alimentos, una tremenda mentira. Lo que acaparaban los alimentos eran ellos. Entonces, y uno como chico, y en mi familia, nosotros sabíamos que teníamos que hacerle frente a eso y teníamos que ir organizándonos, y también la organización que se daba teníamos que respetarla. Claro. Justamente porque con eso también apoyábamos al gobierno para que saliera adelante. Perfecto. ¿Y tú qué nos puedes comentar al respecto, Roberto? Igual si nos podrían, cuando, por ejemplo, HAB es Junta de Abastecimiento Vecinal. Junta de Abastecimientos y Precios. Y control de precios. Ya, perfecto. Y control de precios. Eso, porque igual no muchas personas manejan los términos. Como para que nos expliquen qué cosa. Y ojo, Cuenta. que las HAB comienzan, uno de los lugares donde comienzan a funcionar es en la comuna de Conchalí. Es donde primero empiezan a organizarse. ¿Ya? Bueno, hasta el día de hoy en Conchalí sigue ganando la izquierda. Aunque cada vez más estrecho, pero sigue ganando la izquierda. La gente recuerda. Lo que yo te puedo decir, digamos, solamente reafirmar lo que dice María, respecto de que la derecha critica a que el fracaso, entre comillas, de la Unidad Popular es responsabilidad solamente del gobierno de la Unidad Popular y solamente de Salvador Allende. Y todos sabemos, y yo los llamo a leer, a documentarse, ¿cierto? Hoy día hay mucha información circulando, mucho documental, mucho libro, hay mucho en YouTube, etcétera, donde ustedes pueden, digamos, corroborar esto, que Estados Unidos, antes que asumiera Allende, inicia, ¿cierto?, todo este complot para evitar que Allende llegue al poder. Primero entregan por valija diplomática armas al grupo Patria y Libertad, ¿cierto?, y a una parte del ejército, hay generales, digamos, que están metidos en esto, para atentar en contra del comandante en jefe, de tal manera que ese atentado hiciera reaccionar a las Fuerzas Armadas e impedir el ascenso de Allende. Claro, en el fondo fue un señuelo. Claro. Y lo otro viene después, cuando Allende gana la elección el 4 de septiembre, las reuniones que hubo entre Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, con Nixon, con Kissinger y con el jefe de la CIA. Implorándole, ¿cierto?, y que Estados Unidos hiciera algo para que Allende no asumiera. ¿Ya? Bueno, eso significó que Nixon dijera: vamos a hacer aullar la economía de Chile, lanzando improperios contra Allende. Entonces, desde ahí que parte el estrangulamiento económico hacia el gobierno de Chile, porque la economía nuestra giraba en base a los préstamos, ¿cierto?, que hacían bancos norteamericanos. Al ocurrir lo contrario, ¿cierto?, al no recibir, digamos, estos créditos, bueno, el gobierno se empieza a ver con problemas, porque si bien era un proyecto socialista, nosotros seguíamos dependiendo de Estados Unidos. Por supuesto. Gran parte de la economía. Parte de ahí. Y a eso le agregamos todo el esfuerzo que hizo la derecha en Chile, que eran y siguen siendo los dueños de Chile, los dueños de, qué sé yo, lo que se produce, ¿cierto?, de los bienes, los servicios, etcétera. Y no es que en Chile hubiera desabastecimiento, existían productos porque las fábricas siguieron produciendo. Como se pudo, se importaban, qué sé yo, algunos alimentos desde fuera. El más conocido es el chancho chino, que era un chancho que venía en lata y que era muy rico, que de hecho, incluso después, varios años después del golpe, era como algo exquisito, claro, que hasta los que hablaban en contra de ello en aquella época ya se lo comían. Bueno, el tema es que, ¿qué pasaba? Que el gran comercio y también el pequeño comercio, que era contrario a la Unidad Popular, acaparaba estos alimentos y los vendía al mercado negro.
En esa época existía un precio oficial por cada producto. Entonces el pan costaba 1.000 acá, costaba 1.000 en todo Chile. ¿Ya? Entonces ellos podían vender algo que costaba 1.000 en 10.000 y en 100.000. Porque dicho sea de paso, en ese momento había dinero. La clase obrera, el pueblo, tenía dinero y se subieron los sueldos y todo el mundo accedía. Por lo tanto, había dinero para comprar incluso a precio al mercado negro. Un poco lo que pasa como en Venezuela. Exactamente, lo mismo que ocurre ahí. Uh-huh. Y finalmente, lo que viene a corroborar aquello que dice María y yo, es que inmediatamente ocurrió el golpe. El 12 de septiembre del 73 empiezan a aparecer los supermercados y los almacenes llenos. Y ya a los 7 días después del golpe ya no había desabastecimiento. Y eso se lo escuché yo a Mario Amorós, ¿ya? Que dentro de sus documentos dice que una información de France Press en ese momento dice al séptimo día después al séptimo día del golpe, informa de que ya en Chile no hay desabastecimiento. Y nosotros somos testigos presenciales porque una semana antes hacíamos cola y ya una semana después del golpe no había cola. Entonces estaban los productos, estaban acaparados, se especulaba con ellos. A la derecha no le importó que no hubiera distribución de alimentos básicos, le importaba solamente su objetivo político, que era derrocar al gobierno. Perfecto. Y me surge otra duda, si recuerdan respecto a... Bueno, ya no se fijaban precios. O sea, en el fondo ahí empezamos con lo del mercado se regula solo, ¿sí? Eso fue una vez que la dictadura adopta la política que pone Sergio de Castro, que es un economista de derecha, ¿ya? Y que ellos ya tenían este proyecto, esta propuesta económica para las elecciones del 70. Entiendo. Pero que no lo pusieron en práctica porque era tan extremista, entre comillas, de derecha, que en una elección democrática nunca habrían ganado, porque ese proyecto económico solamente era factible imponerlo en dictadura, porque en democracia jamás. De hecho, han tratado de hacerlo en Europa y en Europa la gente se para y no les acepta las reformas. Que los europeos se involucran más. Entonces, el año 75, a partir más o menos del 74 o 75, empiezan a liberar los precios. Ya. Y cuando viene Milton Friedman a Chile el año 75, uh-huh. El 75, que es el ideólogo del neoliberalismo, viene Henry Kissinger el mismo año y viene Escrivá de Balaguer el mismo año a apoyar y fortalecer la dictadura. ¿Hay una calle que se llama así? ¿En Las Condes? Bueno, él es el fundador del Opus Dei. Ah, de esa secta. Con razón la quieren cambiar. Escrivá de Balaguer. Ojalá que la cambien. Una cosa, un dato también para quien nos está escuchando. A propósito de Patria Libertad. Patria Libertad era un grupo de extrema derecha muy peligroso. O sea, si nos vamos... voy a cuidar mis palabras para no ofender a nadie. Pero en el fondo, si hablamos de grupos organizados que atentaban contra... personas de otra posición política, esa era Patria Libertad. Y al respecto también hay una película que se llama Araña, que habla de Patria Libertad, no sé si la han visto. Bueno, ahí aparece, en el fondo, para que entiendan que las películas en Chile, las políticas, realmente tienen que ver con historia, no son inventadas, no es ficción. Están basados en hechos reales, como para que lo puedan, para quien no la ha visto, la pueda ver. Porque ahí también aparece justamente eso, como Patria Libertad, que está, que yo estoy totalmente segura de que lo hicieron ellos, que toman de señuelo a este general, ¿cierto? Para, en el fondo, como para justificar que por esto ocurrió el golpe, porque necesitaban una víctima. Así que, importante. El general René Schneider-Cherot, que era el comandante en jefe del ejército. ¿Que es familiar de Emilia Schneider? Sí, creo que sí. Sí, es el abuelo, bisabuelo creo. Y consulta. El abuelo, bisabuelo. ¿El general era, en ese entonces, tenía alguna tendencia política? Mira, habían varios generales del ejército que eran
eran simpatizantes, yo no sé si militantes, pero simpatizantes por lo menos de la democracia cristiana. Entre ellos el general Schneider, entiendo que así, general Pratt, ¿cierto? Pero que eran constitucionalistas. Ellos no estaban por sublevarse. El general Pickering, el general Sepúlveda, ¿ya? Pero había otros generales que también eran proclives a la democracia cristiana, más bien a su sector de derecha, como son el general Oscar Bonilla y Sergio Arellano Stark, que fueron edecanes de Frei, y que conspiraron, es decir, tenía generales o gente dentro del ejército que eran pro-demócrata cristiano o bien neutros, pero que eran constitucionalistas, y tenía gente dentro de la misma tendencia que eran golpistas. Y de hecho quienes gestan el golpe dentro del ejército son Oscar Bonilla y Arellano Stark. Entiendo. Que eran de la misma tendencia. Vámonos ahora al 11 de septiembre de 1973. Primero les quiero preguntar a ustedes en qué estaban. Era, no sé, es que no he visto qué día era, si es que se acuerdan, que probablemente sí. Es conocido por lo menos por el mundo, excepto por Chile, como el día más negro de Chile. Yo creo, en mi opinión personal, que ahí partió una época muy negra, porque fueron 17 años. ¿En qué estaban ustedes ese día? Bueno, ese día, en mi casa, por ejemplo, mis padres venían viajando del norte. Ya. Mi madre y mi padre venían del Salvador, venían en tren. Y estábamos con mi hermana mayor, porque yo soy la más chica de mis hermanos. Ya. Y yo recuerdo que cuando empezó el golpe, empezaron los vecinos a decir, hay un golpe, y una vecina cruza, dice, es terrible, dice, están matando gente en La Moneda, dice una señora, que ella apoyaba el gobierno de Allende. Y después empiezo a sentir yo los aviones que venían, bombardeando. Pasaban muy bajito, pero pasaban como viniendo de Colina hacia La Moneda. Sí. Y pasaban, y un ruido ensordecedor, y pasaban muy bajito, y se sentía así, igual como cuando están las paradas militares y aparecen esos aviones. Yo siempre cuando... Me carga la parada militar. Es un recuerdo que te queda a ti en tu fuero interno. Y me acuerdo que empiezan a decir, no, dice un golpe de Estado, y mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Mi papá vienen viajando, dice. Y mis papás, bueno, a mi madre después yo le pregunté, y mi madre dice que ellos venían en el tren y empiezan a subir jóvenes al tren, arrancando. Y dice que mi padre escondió a un joven en el asiento del tren, entre medio de las maletas, de los bultos que traían, lo escondió en el asiento, y el joven se escondió hacia lo largo, abajo, y él los tapó así porque se tapó con esos chal, y lo tapaba y lo cubría. Entonces... mi madre siempre cuenta eso, y dice que el joven vino escondido durante todo el trayecto del tren, hasta mi padre le dice, bájese aquí, y le dice que se baje en Quillota, porque le dice, en Calera puede que a usted lo tomen preso, le dice. Y el joven se baja en Quillota. Dice, nosotros no supimos nunca más de él. Y en Calera, mi madre cuenta que los tuvieron detenidos toda la mañana contra la pared y apuntándolo con fusil y revisando todo. Y revisándolos a todos. Dijo, nos tuvieron toda la mañana, dijo, no nos dejaron ir al baño, nada, ahí estábamos apuntados contra la pared toda la mañana, toda la gente del tren que veníamos del norte. Uh-huh. Entonces para nosotros como familia fue terrible y obviamente empezaron, así como la gente se pasaba como la voz de que había que esconder los libros, esconder todas las cosas y todo eso. Entonces mis hermanos mayores hacían, porque nosotros en mi casa obviamente
porque como nunca la gente más pobre accedió a la lectura. Sí. Entonces nosotros teníamos libros, muchos libros en mi casa, diarios, de todo tipo de revistas, obviamente que eran afín al gobierno, música, todo eso nosotros, mis hermanos, escondiéndolo, otra gente en el sector quemando, o sea, había ese terror que se inició desde el principio. Esos son los recuerdos que yo tengo, y cuando mi padre llegó, dijo, vienen días muy negros para nosotros, porque mi papá ya, mi papi había sufrido con González Videla. Entonces, mi papá estaba muy triste y amargado por eso. Uh-huh. Vienen días muy tristes, Leonila, tenemos que cuidarnos, decía a mi madre. Entonces, eso para mí quedó así como muy grabado, y además, porque no sé si fue ese mismo día o al otro día que mataron una señora de donde vivíamos nosotros. Por ejemplo, nosotros vivíamos en un pasaje, la señora de la esquina la mataron con un balazo en la cabeza. ¿La mataron por ser de izquierda? La mataron, la señora creo que estaban haciendo la cola del pan, y la gente empezó a reclamar y le dispararon. Y la señora cayó muerta ahí delante de todos. Y era una señora, una vecina de ahí. La mataron ahí, la mataron. Y el terror. Entonces, y mi abuela después llega a la casa, y mi abuela, ¿qué es lo que dice? Porque mi abuela vivía lo que es Américo Vespucio, en unos departamentos que son como los mismos departamentos que están acá en Los que dijo... Sí, así como los que dijo... Los departamentos soviéticos. Claro, departamentos soviéticos donde vivía mi abuela, y mi abuela pasaba un canal cerca de ella. Uh-huh. Y mi abuela llega y dice, hay muchos cadáveres en el canal. Entonces, mi abuela, ¿qué es lo que dice? Pero no me dejaron acercarme, yo quería acercarme para darlos vueltas, para saber quiénes eran, si conocíamos a alguien. Y toda la gente con terror. Entonces, mi abuelita, y de todos lados llegaba la información de la gente que detenían, la gente que estaban matando en ese momento. Entonces, eso era el terror que yo viví, y que mi familia empezó a vivir, y todo el entorno que obviamente era allendista en ese momento. Por supuesto. ¿Y tú, Roberto, cómo recuerdas ese día? Mira, antes quiero tomarme Sí. decir un par de cosas respecto del gobierno de la Unidad Popular. Sí. El gobierno de la Unidad Popular obtuvo logros que están vigentes hasta el día de hoy. Logros con los cuales se han beneficiado hasta el gobierno de Piñera. Uno es la nacionalización del cobre. Codelco hoy día tiene un 27, un 30% de la producción de cobre de Chile, y con lo que produce Codelco, el Estado chileno, las arcas de Chile, hay dinero. Uh-huh. O sea, gracias a la nacionalización del cobre hecha por Salvador Allende. Segundo lugar, dentro de las 40 medidas de la Unidad Popular está el medio litro de leche, que dicho sea de paso significó un tremendo esfuerzo por parte del gobierno de la Unidad Popular para contar con el medio litro de leche diario para todos los niños hasta los 15 años. Nosotros fuimos niños de la Unidad Popular y que recibíamos el medio litro de leche. ¿Cómo lo recibíamos? Eran 2 kilos de leche en polvo que nos daban al mes. Y se calculaba eso, digamos, como medio litro de leche diario. La gente de derecha, como dice María, rayaban las canchas con la leche. O sea, esa era la visión que tenían ellos. Uh-huh. El medio litro de leche está vigente hasta el día de hoy en el Plan Nacional de Alimentación Complementaria del Sistema Público de Salud. Claro, esa leche que dan, entiendo. Hasta el día de hoy la reciben los niños, hasta los niños que son ISAPRE. Sí. ¿Ya? O sea, hasta ellos hoy día son beneficiados por el medio litro de leche que nació durante el gobierno de la Unidad Popular. Y que dicho sea de paso también,
ayudó a combatir la desnutrición en Chile. Que en ese momento la desnutrición era un problema de salud público y que la desnutrición se asociaba a que hubiera más enfermedades, los niños fueran más propensos. Y gracias a ese medio litro de leche se comenzó a terminar con la desnutrición en Chile. Por lo tanto, quienes dicen que el gobierno de la Unidad Popular no hizo nada, y yo les digo a quienes dicen eso, hasta el día de hoy estamos siendo beneficiados. Y lo último respecto del gobierno de Salvador Allende es que fue el momento en que más se leía. Per cápita en Latinoamérica fue cuando más se leía, porque había mucha producción de libros. La editorial Zigzag fue nacionalizada y transformada en la editorial Quimantú. Todavía ustedes pueden ir a cualquier lugar y encontrar libros, mini libros Quimantú. Y la gente leía en los paraderos, en las micros, la mayoría de la gente leía. Eso. El día del golpe, yo tenía que ir a clase en la tarde, en la jornada de tarde, y mi papá, tipo 7:30 de la mañana, con una radio a pila chiquitita, de esas antiguas, nos despertó y nos dijo que estaba hablando el compañero Allende por la radio. Ya. Y que había hablado que había movimiento en Valparaíso, la marinería. Y nos tocó escuchar directamente toda la transmisión de Salvador Allende por la radio hasta el último discurso. Para nosotros era terrible porque igual teníamos la esperanza de que no se concretara. Sí. Pero ya tipo 10 de la mañana los milicos empezaron a emitir sus bandos. ¿Ya? Y el primer bando hablaba de que el gobierno militar informaba, y nosotros con mucha bronca, ¿qué se creen? ¿Qué gobierno militar si el gobierno lo conduce Salvador Allende? Pero en la medida que pasaban las horas ya era irreversible la situación, porque los militares y carabineros se tomaron las calles y partieron con una represión brutal de inmediato. También me tocó ver los aviones que iban a tomar vuelo hacia Colina y pasaban de vuelta hacia el centro de Santiago a bombardear. Esa escena de Machuca cuando aparecen los aviones Hawker Hunter, bueno, nosotros lo vivimos en vivo y en directo. La gente de derecha del pasaje donde vivíamos salieron a festejar, a celebrar de la misma manera que la gente en el Barrio Alto. Y no solamente eso, sino que además nos palabreaban, nos provocaban, ¿cierto? Nosotros ahí ya tristes, tipo 2:30, 2 de la tarde, cuando nos enteramos que Allende ya había muerto. Yo personalmente, yo me acuerdo que había un árbol al que me subí a ese árbol y ahí me puse a llorar. Y toda la gente nuestra lloraba y nos abrazábamos y ya, bueno, uno de los bandos dice, toque de queda a las 6 de la tarde. Y el toque de queda partía matemáticamente a las 6 de la tarde, y de ahí para adelante por muchos meses el inicio del toque de queda significaba que los milicos disparaban arriba, abajo, a lo que se moviera, y nosotros con el terror dentro de nuestras piezas, acurrucados porque se sentían balazos de 20 metros, de 100 metros, de cuadra a la distancia, que era la manera que tenían ellos para meter el terror. Es muy diferente al toque de queda que nos tocó vivir en el estallido y en la pandemia, claro, donde eran toques de queda super light. Sí, nadie los pescaba. En esa época, el que salía corría riesgo que fuera muerto. Eso, y lo otro, respecto a ese día que partió siendo un día con sol, y en la medida que pasaba el día se fue nublando y a correr viento. Siempre me recuerdo de eso. Y fue un día martes 11 de septiembre. Perfecto. Y posterior a... Espérame, que me quiero detener primero un poquito en que se entienda cómo para que empezamos a reconstruir, sobre todo las personas que no tenemos acceso o que no tuvimos el acceso a la historia, de por qué la gente se empezó a callar. Primero me surge una duda. Cuando pasa esto del golpe, y específicamente, Dolores, en tu caso, que la gente empieza a quemar las cosas, los libros, la música, qué sé yo, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? ¿Alguien les dijo? ¿Era algo que estaba conversado si es que ocurría? Porque el golpe propiamente tal, igual hubo un tiempo,
como un poco antes que ya se hablaba de que podía haber un golpe, entonces igual la gente estaba de alguna manera preparándose, por lo menos la gente que militaba. ¿En este caso fue así o fue como espontáneo? No, era porque los milicos empezaron a quemar los libros en las calles. Ah, entiendo. Hacían hogueras con libros, sacaban libros, allanaban. Yo en algún momento, por ejemplo, yo recuerdo que mis hermanos por muchos meses dormían vestidos. Sí. Por los allanamientos que sucedían. Mi hermana, ella estudiaba en el Liceo 5, que estaba en Portugal, y mi hermana el mismo día, no sé si fue el mismo día o al otro día, la sacaron de la sala porque otros compañeros denunciaron a toda la gente que era militante o apoyaba al gobierno de Allende, y las sacaron a todas sala por sala, y las tenían. Mi hermana cuenta, dice que para ella fue terrorífico eso, que las tenían en el patio del liceo, ahí en Portugal, lo que es la Facultad de Arquitectura ahora de la Chile. Ese era el Liceo 5. Y dice que los sacaron y las tenían boca abajo, y les apuntaban con las metralletas por la espalda. Y los profesores interviniendo ahí. Ah, qué bueno, porque... algunos profesores interviniendo, y después yo le digo, pero ¿y tú supiste? Yo le pregunto a mi hermana, ¿y tú supiste cómo llegaron a saber? Me dice, no. Y mi hermana me nombra a la persona, no, fue esta persona la que nos denunció. Y a ella la rescató otro apoderado, que era periodista, que su mejor amiga, que las dos son profe, mi hermana es profe y Qué bueno. la amiga de ella eran profe, después fueron profe, y la rescató el papá y se la llevó a la casa. ¿Qué? Entonces mi hermana de ahí, de Portugal, tuvo que cruzar todo. Entonces mi hermana dice, yo tengo todo clarito, me dice, porque yo vi cuando bombardeaban la moneda. Yo vi todo eso, me dijo, yo vi la moneda en llamas. Entonces y de ahí empezó todo el terror de obviamente esconder las cosas, quemar, porque ya tú no tenías, porque te allanaban, y si te encontraban obviamente era sujeto de que te llevaran preso. Por supuesto. Entonces obviamente la gente en un acto, yo hoy día como adulto, en un acto de resguardarse, muchas cosas de las que ya no podían guardar las quemaban. O porque obviamente corrías riesgo tú de que te llevaran y no aparecieras nunca más, porque eso significaba. Y sobre todo en las poblaciones periféricas el terror era enorme. Lo mismo que pasó para el estallido, tú ves que las personas en los sectores periféricos, los allanamientos que se hicieron ahora, el terror que se produjo para el estallido en los sectores. Acá nosotros lo vivimos los primeros días, acá en la Villa Olímpica, cómo andaban los helicópteros. Entonces sí. ellos sabían perfectamente dónde amedrentar, dónde provocar el terror. Qué importante tocar ese punto. Primero, la hermana de Dolores tenía 17, 18 años y iba en cuarto medio cuando pasó esto. Sí. Para que se hagan una idea de que no hubo distinción. Bueno, de hecho, yo leí hoy día que alrededor de 150 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en dictadura. No les importaba nada, bueno, sin mencionar a los, bueno, que no son niños, pero los que no nacieron, fetos, de las mujeres embarazadas que fueron asesinadas también. Consulta, antes que nos vayamos a ese punto que es súper relevante respecto a las poblaciones, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta de que habían tortura? ¿Ustedes recuerdan eso? Porque, claro, se entendía que, según lo que hemos conversado, se llevaban gente detenida, sabían que habían matado a gente porque lo hacían en cualquier parte. Pero ¿cuándo empiezan a ser conscientes de que también están torturando a personas? Bueno, nosotros en el entorno nuestro, en mi casa, por ejemplo, sabíamos que, por ejemplo, los allanamientos sacaban a personas selectivas, las golpeaban,
las amenazaban con su metralleta. Eso también es tortura. Sí, por supuesto. Eso también es tortura. El saber que te van a allanar, eso también es tortura. Porque Sí, si bien es una tortura psicológica, porque tú sabías que hoy día estaban allanando esta población, pero podía ser tú al otro día. Entonces, eso es una tortura permanente. Entonces, la dictadura fue terrible en ese aspecto. No distinguió. Y como tú dices, la mayor cantidad de personas que están desaparecidas son jóvenes. Sí, de hecho la edad promedio son 29 años. De 34 hacia abajo. El mayor número de personas que desaparecieron, torturaron, relegaron y obviamente hecho desaparecer. Entonces se hizo un exterminio específico a la juventud. Sí, o sea, esto estaba totalmente planeado. De hecho, la ridiculez de haber quemado los libros, los panfletos, qué sé yo, la música, algo tan que uno dice es una broma, pero ocurrió porque estaba todo calculado. Lo que hicieron, lo que pensaron estas personas que participaron en el golpe de Estado fue justamente en exterminar. Exterminar primero, en general, como a las personas que lideraban grupos, porque se mató, se torturó, se desapareció no solo a personas de izquierda, sino también a representantes de sindicatos, a obreros. En realidad, quien más sufrió acá fue la gente pobre. Y ahí vamos al hecho de las poblaciones y de todo esto que tú nos cuentas respecto a cómo los aterrorizaron. Porque muchos nos preguntamos, miren, yo particularmente nací y he vivido casi toda mi vida en Conchalí, en una familia que nunca tocó mucho el tema de la política, porque hasta el día de hoy mi abuelita tiene miedo de hablar de política y me pide que no lo haga. Y me hace todo el sentido del mundo ahora porque, por ejemplo, porque para la gente que no sufrió con la dictadura, que son básicamente gente de derecha o gente que tenía más plata, no sufrió nada de esto, entonces para ellos esto no existe y ellos no les interesa hablar de esto. Pero ¿qué pasa con las personas pobres que se lo sufrieron? Bueno, fueron 17 años desde que lo amedrentaron, que fueron hostigados. Entonces nos hace todo el sentido del mundo ahora de por qué no se habla de esto. ¿Por qué las generaciones futuras no se tocó el tema? ¿Por qué lamentablemente se atentó también con la educación de las personas? Se volvió mucho más elitista el acceder a la educación superior, por ejemplo. Hubo un momento en que la educación era gratuita. Lamentablemente eso ya no ocurrió. Hoy tenemos una gratuidad media. Y bueno, todo esto pasa justamente por lo que hablamos, porque lo que querían las personas del golpe era justamente exterminar a un grupo de izquierda. De hecho, por eso les llamó tanto la atención cuando pasó todo lo del estallido social, que como que en el fondo revivir un poco ciertas cosas, porque pensaban que los intelectuales de izquierda ya no existían. Pero bueno, continuemos ahora. Entonces, ¿qué pasó en las poblaciones desde lo que ustedes pudieron ver? ¿Cómo era para ustedes o cómo fue vivir en esa época lo mismo que hablamos, los allanamientos, el hecho de que los militares estuvieron ahí hostigando, que todo esto era secundado incluso por las personas que vivían ahí? ¿Por qué se desclasa a la gente? Perdón que lo diga de esa manera. ¿Por qué una persona, por ejemplo, que me ha pasado, vecinos, qué sé yo, que han vivido toda la vida en una población, no se sienten parte? Mira, respecto de lo primero que tú planteabas, respecto del terror, porque fue terror, ellos impusieron el terror.
de que gente que se atrevía a hablar, de que luchaba por sus derechos, finalmente fue digamos, minimizada entre todos nosotros. Cuando María dice eso, es cierto, era tortura tener que salir a la calle o tomar una micro, o que te vieran con un libro, porque si te veían leyendo un libro o un diario, o te veían más de 3 personas conversando, era una reunión, y las reuniones estaban prohibidas, es decir, uno no podía hacer absolutamente nada. Y si a ti hasta el día de hoy ocurre que los carabineros discriminan a las personas como anda vestida, por sus rasgos físicos. Sí. En esa época, si a los milicos se les ocurría sacarte y te encontraban algo, estabas liquidado. Si tenías suerte, podías salir, pero si salía era después de haber sido maltratado. Respecto de... Nosotros en mi familia personalmente no tuvimos ningún detenido desaparecido, pero sí tuvimos vecinos, amigos, que estuvieron presos en el Estadio Chile, en el Estadio Nacional. A mí un amigo, te digo, a los 14, 15 años me contaba lo que le habían hecho a su hermana, en esa época, el año 74, 75, lo que le habían hecho en el Estadio Nacional a su hermana. Yo, cuando voy de vez en cuando al barrio, me encuentro con algunos amigos. Esa niña todavía está viva, pero quedó secuelada porque... Bueno, las atrocidades que cometieron con los presos y con las mujeres que se ensañaron, o sea, de más está decir que las violaban, y que no solamente las violaban los milicos, sino que también animales, o sea, la degradación humana a las que ellos... Nosotros hablábamos, por eso a mí no me cabe en la cabeza que haya gente que primero diga, yo nunca supe, y era gente mayor que yo. Una vez escuché a la Evelyn Matei decir, cuando su padre era golpista y que nunca supo, eso no es cierto. Y ahí, nosotros como niños sabíamos lo que ocurría. Nosotros siendo niños seguíamos siendo niños. Como decía al principio, seguíamos jugando, tratábamos de evadir el terror. Y me acuerdo que unos pocos días después del golpe íbamos con unos amigos con una pelota a la cancha del barrio. Y nos para un Paco, un carabinero que era vecino nuestro. Nos conocía, nos para y nos dice, eran como las 5 de la tarde, el toque empezaba a las 6, y nos quita la pelota y nos golpea a todos, nos pega una patada, y que váyanse para la casa porque ya no es hora que ustedes tales por cuales andan. Nosotros éramos niños, sí. Entonces vivimos eso. Vivíamos también el terror de que tu vecino o tu vecina, que era contraria a tus ideas, te acusara, te denunciara. Qué gente miserable, hay que decirlo. Qué gente más asquerosa. Recuerdo un compañero curso mío que 2 días después del golpe llega a mi casa, me llama y me dice, porque él tenía un cuñado en la Fuerza Aérea, todos los datos de tu familia están en manos de mi cuñado y los van a venir a sacar. Amigos con los que compartíamos la sala de clase. ¿Pero lo decía como un favor o era una amenaza? Era una amenaza. Wow. Era una amenaza. Entonces, cosas como esas vivíamos. Por lo menos a mí me tocó vivir. Y ahí uno se pregunta cómo funciona la cabeza de un ser humano que como que no le tomaba el peso a lo que estaban haciendo. Acusar a una persona significaba que podía matarla. ¿Cómo la gente puede ser tan desgraciada? O sea, perdón, antes que comente, la dictadura también sacó lo peor de las personas. El hecho, bueno, hace poco, hablando con alguien de mi trabajo, hizo un comentario tan feo. Lo que yo me acuerdo, nosotros ahora estamos en una comuna pobre. Y mucha gente muy atacada, ¿no? Es que la delincuencia, qué sé yo, no ha pasado nada, esperemos que no pase nada. Pero una persona con mucha rabia, evidentemente de derecha, muy fasta, vomita que esa comuna era como un nido de delincuentes, algo así, pero lo dice con un odio, y yo, por la edad que tiene esa persona, yo estoy segura que fue criada como en base a fastos que estaban felices con la dictadura. Y ahí uno se da cuenta que en realidad eso pasa, po. Hay gente que se cree mejor que otra,
hay gente que no le interesa el resto, que no le importó que hubieran trabajadores que viven en esa comuna, que lo dice con una liviandad, no le toman el peso a las cosas que hacen. Ahora sí, adelante, Dolores. No, lo que tú dices es el desprecio por el ser humano. Sí. Porque ante todo somos personas. Y yo siempre me pregunto, toda esa gente es la que va a la iglesia. De hecho, sí. Es la que va todos los domingos a la iglesia y yo no sé qué moral tienen, porque son los que predican, pero son las personas que cargan un odio que no piensan que al que están denunciando o al que están tratando o maltratando es una persona igual que ellos. Para ellos, las personas de izquierda en ese momento éramos, como decía Merino, éramos humanoides. Así decía Merino, éramos humanoides. Entonces, cuando tú decías delante que muchas de las personas ni siquiera tenían militancia, es cierto. Yo, cuando empecé a leer por la reforma agraria que hizo Allende y que venía del gobierno de Frei, muchas personas que recibieron sus terrenos por la reforma agraria fueron sacadas de sus hogares por los dueños de esos terrenos, los fueron apuntando con el dedo y sacándole, y ellos son muchas personas de las cuales hoy día están detenidas, desaparecidas en los hornos de Lonquén. Mucha gente de los hornos de Lonquén, ¿qué es lo que eran? Eran campesinos, sin militancia, solamente que recibieron por la reforma agraria, recibieron su terreno, pero fueron exterminados. O gente que organizaba a los otros en el tiempo de Allende para recibir sus terrenos, para vivir, para habitar. Y eso es terrible porque no se pensó y no hubo remordimiento de parte de ellos. Si tú lo ves hoy día, cuando está el negacionismo, ellos son capaces de volver a hacerlo, son capaces de volver a matar. Yo cuando en un momento escuché a la Patricia Maldonado decir que se habían equivocado porque deberían haberlos matado a todos. He escuchado a eso. los que dejaron vivos. Entonces, como dices tú, sacan lo más horroroso del ser humano, lo más terrible del ser humano, de exterminar, como que tú estuvieras en una guerra, porque la dictadura estaba en guerra contra su pueblo. Yo no recuerdo que los milicos hubiesen estado en una guerra, hubiesen tenido la hidalguía para enfrentarse a un enemigo real, que tuviera la misma proporción de armas, si hubiesen sido tan valientes como fueron con el pueblo chileno que exterminaron. Si hubiesen sido tan valientes, porque nosotros no teníamos armas. No. Éramos personas que estábamos por un proyecto que era la Unidad Popular y que lo representaba Allende, pero no teníamos armas. Los militares se levantaron contra un pueblo indefenso. Entonces, ¿qué armas teníamos nosotros? No teníamos armas. Pensábamos diferentes, pero no teníamos ideas, teníamos proyectos de vida, pero no teníamos las armas. Y los militares tenían metralletas contra gente indefensa. Lo mismo que quiso hacer Piñera para el estallido, cuando dijo que estaba en guerra contra el pueblo. ¿Qué armas teníamos la gente del estallido?
¿Qué armas tenían? A lo más piedra. No. Entonces, eso significó para nosotros la dictadura. Y yo siempre digo, qué valientes soldados. Qué valientes ¿cuál soldados. es la valentía de haber hecho eso? Traidores de la patria. La valentía que tuvieron de levantarse en armas contra su propio pueblo, de bombardear la moneda. O sea, qué cosa más degradante para ellos, bombardear su propio palacio de la moneda, matar al presidente. Eso los refleja a ellos como los golpistas y los traidores que fueron. Comparto totalmente tu opinión. De hecho, lo voy a decir, para mí me dan vergüenza. Encuentro vergonzoso, son personas sin honor, son personas que faltaron totalmente a su compromiso con el país porque se levantaron contra su propio pueblo. No puedo creer que haya y que se siga celebrando el 19 de septiembre, porque es que con qué cara, por favor, qué bueno han hecho. O sea, ellos sacaron provecho porque, de hecho, lamentablemente todos de alguna forma tenemos algún pariente que es militar. En mi caso, un sobrino, me va a retar mi abuelita, un sobrino de mi abuelita que quiere mucho. Y se ha beneficiado harto. No creo que sea una mala persona, pero igual está en esa institución. Entonces, perdón, pero no confío. Mi abuelita me va a retar mucho por esto, porque ella ve todo esto y ella lo quiere mucho. No es nada en contra de él, pero tenemos diferencias valóricas súper importantes. Hemos tenido muchas peleas al respecto. Y ¿Puedo sí. Mira, respecto al ambiente, yo puedo decir, participamos en todas las marchas de apoyo a Salvador Allende cuando se conmemoraba el 1 de mayo, ¿cierto? La nacionalización del cobre, que la escuchamos por radio, o el discurso de Allende en las Naciones Unidas. Me acuerdo que había un vecino que trabajaba en la Universidad de Chile y tenía una micro de esas que transportaban estudiantes y tenía el altoparlante, el discurso se escuchaba en toda la cuadra. Y nosotros, niños jugando, parábamos la oreja, escuchábamos el discurso de Allende, que fue extraordinario. El día 4 de septiembre del 73, es decir, una semana antes del golpe, se hizo la última marcha para conmemorar el triunfo de la Unidad Popular. Ese día Allende no habló. Habían 3 columnas que se dirigían hacia la moneda. La nuestra partió de Estación Mapocho, desfilamos por Bandera, y por Bandera doblamos hacia la moneda, por la calle Moneda. Había un escenario hacia la Plaza de la Constitución y Allende estaba, me acuerdo, con un poncho y solamente saludaba a la gente. Nosotros pasábamos frente al escenario y lo veíamos. En esa marcha, yo recuerdo muy claramente caminando por Bandera, desde Mapocho hacia la Alameda, hacia Moneda. ¿Ya? Habían militares parapetados en los rincones, carabineros también parapetados. Ellos estaban esperando la orden para dispararnos. Porque el golpe ya se veía venir, sí. se veía venir y era, digamos, todo el mundo hablaba y había ahí hechos concretos, ¿ya? Lo otro que dice Dolores respecto del día del golpe, y yo comparto plenamente con ella, que yo no conozco ningún otro país en el mundo donde sus propias fuerzas armadas, que juran a la bandera, que juran lealtad a la Constitución, la traicionen, ¿cierto? Tal cual dices tú, sin ningún honor. Y además bombardeen el propio Palacio Presidencial. O sea, es el peor atentado a la democracia. Nadie puede decir que es un día de liberación. ¿De qué nos liberaron? De nosotros, la gente que pensaba diferente, los que queríamos un Chile con más igualdad. Ese era el temor que nos tenían. Y las armas, como dice Dolores, eran las ideas. Pero el bombardeo a la moneda con el presidente adentro es el acto más terrible, más horroroso y más repugnante en la historia de este país. Sí. Y finalmente, yo te tengo que decir que en el momento que la moneda era bombardeada y Allende resistiendo, sin ser un soldado con uniforme, con un arma defendiendo, no solamente defendiéndose él, sino que defendiendo la democracia. Pinochet estaba escondido en el regimiento de telecomunicaciones en Peñalolén dando las instrucciones.
El que Ratas quiera puede asquerosas. escuchar los audios, cómo se comunicaba, y el lenguaje soez, el lenguaje bajo que utilizaba él. Nunca Pinochet dio la cara. Escondido en Peñalolén, el día del atentado se escondió debajo del asiento, y cuando estuvo en Londres haciéndose el enfermo, nunca se puso de pie y enfrentó al juez en Londres. Se puso de pie cuando estuvo con sus tropas al lado en el aeropuerto en Chile. Ese es el valiente soldado que defienden ellos, que nunca empuñó un fusil, mandó a otros, al general Contreras. a otros, ¿cierto? Y corrompió también a otros. Y dicho sea de paso, no solamente Pinochet mató a gente de izquierda, opositora, mató a golpistas como él. Oscar Bonilla murió, la única vez que se ha caído, entiendo yo, un helicóptero Puma fue donde iba Oscar Bonilla, uno de los gestores del golpe, y que fue el que lo recibió a él en telecomunicaciones, Obvio, el día del golpe. que Pinochet El general era el Lutz, inferior. que era el jefe de la DINE. Posteriormente, el 78, descabezó la Fuerza Aérea porque dentro de la Fuerza Aérea había gente que se le oponía, etcétera. Pinochet no solamente atentó contra la gente izquierda, sino que también en contra de sus propios camaradas. Bueno, es que también opinión personal, para mí las personas en general de derecha no son precisamente honorables. Pues entonces, sorry, pero es que no se puede confiar mucho, como que se cagan entre ellos. Así que ocurre. Podríamos hablar muchas horas de esto. Tenemos Después muchas hagamos otros vivencias, pero quedan muchas cosas en el tintero por hablar. Y perdona que yo hable Sí, así, obvio. porque igual yo insisto, nosotros no es odio, es impotencia de que a 50 años después sigan mofándose de los desaparecidos, ¿cierto? De quienes sufrieron el exilio, la tortura, que tengan un familiar, qué sé yo, desaparecido. No hay diferencias políticas, no es un problema político, es un problema ético. O sea, Sí. yo sé que hay en la derecha hay gente valorable. No la conozco. Hay gente que yo creo que la hay, así como gente que después se arrepintió de lo que hizo. Pero que sepan, tenemos diferencias políticas, pero ya cuando entramos en el terreno valórico, en que son capaces de reírse de la muerte, del sufrimiento de otro, ya no es una diferencia política. Y ahí no nos vamos a entender. Y por lo tanto yo llamo aquí a las personas que realmente piensan diferente a mí, me respeten, así como yo también estoy respetándolos a ellos. Personalmente nosotros nunca habríamos hecho lo que ellos hicieron con nosotros. Jamás a nosotros se nos habría ocurrido bombardear La Moneda con el presidente adentro. Aun cuando tuvimos mucha rabia y tenemos todavía mucha rabia con Piñera, porque también violó los derechos humanos. Pero nosotros sabemos que existen herramientas democráticas para resolver estos problemas. Y no con la represión y el crimen, como dijo Allende en su último discurso. Finalmente, ahora sí es que finalmente, que para la concreción del golpe de Estado no fue solamente la derecha, fue un buen sector de la democracia cristiana, incluido Eduardo Frei y Patricio Elwin, ya los Saldívar. Hubo un grupo de demócratas cristianos, gente realmente valorable, como el grupo Los 13, que el día 13 de septiembre hizo una carta en contra del golpe, a diferencia de la carta que redactó Elwin, que apoyaba el golpe, ¿ya? Que esa carta ojalá la liberaran alguna vez, pero hubo diferencia y hubo demócratas cristianos que fueron nobles, como Bernardo Leighton, por ejemplo, una persona a toda prueba, en el mismo momento en que Eduardo Frei. ¿Ustedes escucharon a Frei alguna vez reclamar porque había muerto su, comillas, amigo Salvador Allende y en la forma que No. murió? Nunca lo escuché yo, ¿ya? Después, cuando pasaron los años y se dieron cuenta que los militares que habían dicho que le iban a devolver el poder no se lo devolvieron, empezaron a pasarse a la oposición, a la dictadura. Son elementos que yo llamo a la gente que está viendo esto que los lea, que los contraste.
está todo escrito, están los archivos desclasificados, está el informe Church, hay mucho material que la gente puede ver y puede corroborar lo que nosotros estamos diciendo. Y son materiales objetivos. Claro, no, y ya ahí nosotros, por ejemplo, la semana pasada fue cuando CNN se jactaba de que había liberado un audio, de que había encontrado algo como extraordinario que nunca se había publicado. Era justamente los diálogos que había tenido Joan Garcés con Orlando Letelier, donde él le hace preguntas de cómo para atar los cabos de todo lo que había sucedido, que él las tenía, pero quería como ratificarlos con Orlando Letelier. Uh-huh. Y ese libro está a disposición del que lo quiera leer. Está la voz de Orlando Letelier. El libro, nosotros lo tenemos como... Mira, hace unas 2 semanas atrás el CNN supuestamente liberó un audio donde aparecía hablando Orlando Letelier. Eso no es un archivo desclasificado, es un libro que hizo Joan Garcés. Joan Garcés fue asesor personal de Salvador Allende, que se salvó y gracias a él se ha reconstituido gran parte de la historia de esa época. De hecho, Joan Garcés fue el que le hizo la demanda a Pinochet, por la cual Pinochet fue detenido en Londres. ¿Ya? No puedo creer que él estuvo en Joan Garcés le hace unas preguntas, le envía una carta a Orlando Letelier cuando Orlando Letelier estaba exiliado en Washington, y le hace muchas preguntas respecto a las últimas semanas del gobierno de la Unidad Popular, y que están detallados en ese audio, que era un cassette, y en un libro que se llama Testimonio y Vindicación, de Joan Garcés y Orlando Letelier, ¿ya? Entonces, es ahí quien yo lo digo, lo encontré en el mercado persa el fin de semana. Uh-huh. O sea, ustedes pueden encontrar ese libro, y si no, lo pueden buscar en internet. Sí. Entonces, para armar un poco la historia, ¿ya? Etcétera, el rol que jugó el general Prat, cómo Pinochet, que hasta última hora estaba, me voy a los golpistas, apoyo al gobierno, apoyo a los golpistas, y no es como él decía, porque Pinochet se incorpora al golpe a última hora en el regimiento de telecomunicaciones, porque todavía estaba calculando quién tenía más fuerza, y finalmente se fue al lado que todos sabemos. Ese era Pinochet. Un cobarde, un traidor, un asesino y un ladrón. El peor delincuente que ha tenido este país. Y que todavía hay gente que lo apoya. Importante, para también ir cerrando, primero, invitar a las personas que queremos informarnos. Hay forma de informarse. Todos estos textos, los documentales, audio, libros, etcétera, no son sesgados, no son mentiras, son estudios, fue la manera que tuvo la gente de mantener viva la historia que muchos trataron de borrar, que lamentablemente por lo menos a los chilenos nos ha costado bien caro, pero internacionalmente nuestra historia es desconocida. Si es el país sin memoria, porque intentaron borrar de todas las maneras posibles. Y también, a propósito de eso, para que vean que han pasado 50 años y si miramos para atrás no hemos avanzado casi nada, porque se dedicaron a destruir muchas cosas. O sea, la dictadura tiene consecuencias incalculables, porque no solamente fue esta época horrible de torturas, de muerte, también llevó a cambiar la educación, llevó a que se borrara, gracias al terror, se dejara de hablar del tema, se borrara totalmente nuestra historia. Los libros que se enseñan los niños, no aparece nada de la dictadura. Y eso también lo digo porque yo tengo 30 años y pregúntale a alguien de 30 años que no tenga que ver con familia política, no tiene idea de lo que ocurrió, porque no se habla, y ese es el legado de Pinochet, ese es el legado de la dictadura. Eso nos va a seguir trayendo consecuencias.
Lo importante es que ahora estamos volviendo a ser políticos, aunque a la gente le cause apatía, es necesario. La política es importante. Que los políticos en general estén defraudando es otra cosa, pero la política es necesaria. Y lo otro también, que nos queda a todos claro, que es muy terrible también para mí decirlo porque me da mucha pena y es muy horroroso. Lo que pasó fue que se quiso exterminar a gente. Se castigó a personas por ser pobres, por tratar de luchar por sus derechos, por ser de izquierda. No se castigó a ningún delincuente, ninguna de las personas que se mató, se desapareció, se torturó, eran delincuentes. No le hicieron un favor a nadie que no fuera ellos mismos, personas que estaban velando por sus intereses, que son personas egoístas y que no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de, por defender sus plata o lo que sea que estén defendiendo, de hacerle daño a otras personas. Eso fue lo que ocurrió en este país. Este país, les recuerdo a todas estas personas que se juran parte de la élite, no lo son, no lo van a hacer nunca. No importa. Ustedes lo que son están, no sé, disfrutando las migajas que les dejan. Yo soy una persona en mi trabajo que tengo que velar como por ambas partes. Pero que no se le olvide jamás que estos patrones de fondo en general, que por sí terminan siendo todos de derecha. No digo que la izquierda sea perfecta ni nada por el estilo, pero no le interesa, son reemplazables, no les sirven. Y eso es lo que nos ha dejado. Este país tiene una herida súper grande y con eso después... adelante, Dolores. No. Ya, perfecto. Es súper importante. Se habla mucho de reconciliación, de que demos vuelta a la página. Primero, cierra la boca a la persona que diga que den vuelta a la página, porque no se puede. ¿Cómo se puede dar vuelta a la página después de todo lo que ocurrió? Si ni con la Segunda Guerra Mundial se dio vuelta a la página. Alemania es un país que aprendió, que busca reparación, que castiga el negacionismo, que castiga a cualquier persona que haya apoyado a Hitler o que se atreva ahora a decir algo, pero acá en este país no ocurrió. No se puede dar vuelta a la página jamás porque es algo horrible que se tiene que recordar y tenemos que cansarnos de recordarlos para que no ocurra nunca más, porque ahora la sensación es que podría ocurrir de nuevo. Y por otro lado, no se puede tener reconciliación si no hay justicia. No pueden hablar de paz si no hay justicia y no ha habido justicia. Estos delincuentes en general, Pinochet y toda esta gente, no ha pagado. La gente que está en Punta de Peco tampoco ha pagado nada, si están mejores que están en sus casas. O sea, ¿de qué justicia están hablando? ¿Cómo vamos a avanzar si no se ha avanzado nada? ¿Con qué cara le pueden decir a una persona que tiene un detenido desaparecido que dé vuelta a la página? Habla de las personas asquerosas que son. Ahora sí. No, quería decir que una de las cosas que las empresas del Estado todas pasaron a mano de privado. La élite de este país. Que las pensiones que teníamos todos los chilenos, hoy día solamente la conservan los militares. Todas las Fuerzas Armadas. Ellos viven de las pensiones que teníamos antes todos los chilenos. Y hoy día tenemos un sistema de pensiones miserable que para nosotros, al final, yo te digo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decirlo. Uh-huh. Yo me jubilé el año pasado. Yo, jubilada, saco 240.000 pesos de pensión. Esa es mi pensión. Versus un militar, porque yo cuando trabajé, sabía, porque las personas que estaban a mi alrededor contaban que las pensiones que sacaban ellos eran sobre el 1.000.000. Sí. Ellos. Y real. Eso era ese era el rango más bajo de los militares. El rango más bajo sacaba el 1.000.000 de pesos de pensión. Y nosotros, con pensiones de miseria. Yo te digo, por ejemplo, en mi trabajo, yo que trabajé en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, hay días técnicos que sacan 93.000 pesos de pensión, después de 30 y tantos años de trabajar. 93.000 pesos, menos que la pensión básica solidaria que da el Estado. Sí. Entonces, que vengan a decir que es un sistema bueno y que tenemos que conservarlo, eso es lo que significó la dictadura en este país y lo que sigue significando. ¿Ah? Las empresas del Estado, el cobre,
que si bien hoy día tenemos todavía parte, hoy día los que más se han beneficiado es la empresa privada. Entonces, que vengan a decir LAN, ¿para qué vamos a decir todas las empresas que pasaron y que las hicieron ferrocarriles del Estado? Entonces, que no vengan a decir que le hicieron, beneficiaron a este país, por el contrario, este país perdió todo lo que tenía, que podría haber significado trabajo, podría haber significado un progreso para todos los chilenos, no para la élite que hoy día protege, y que ahí tenemos a Ponce Lerú con el litio. ¿Quién era? Yerno de Pinochet. ¿Ah? Entonces, ¿qué vienen a hablar si los que obviamente que tienen que protegerlo y tienen que cuidarlo porque los hizo millonarios, los hizo ganar? Todo lo que hoy día el Estado perdió, lo tienen ellos. ¿Regresaron alguna vez lo que ellos robaron? Porque Pinochet se los vendió a precio de huevo. ¿Alguna vez regresaron las empresas del Estado? Nunca. Es gente sin moral. Entonces nosotros hoy día, ¿cómo vivimos? Vivimos de lo que decía Roberto, de lo que aporta el cobre y de lo poco que se puede rescatar a través de los impuestos. Uh-huh. Teniendo muchas empresas, Chile desaparecieron en la dictadura. Un detalle, que la Constitución de la dictadura empezó a regir el año 81, un año después que fue aprobada. Y con eso empezaron todos los cambios en Chile. La Ley General de Universidades, que significó que la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado se transformaran en universidades pequeñas. Todas las sedes regionales pasaron a ser independientes. Incluso dentro de Santiago, el Instituto Pedagógico era la Universidad de Chile, hoy día una universidad aparte. Uh-huh. La Universidad Tecnológica Metropolitana, que era el Instituto Tecnológico. No, el Instituto Tecnológico es la actual UTEM, y el Instituto de Santiago de Educación, ¿cómo se llama? El Pedagógico, el Instituto Pedagógico, que hoy día es la Universidad de Ciencias de la Educación. O sea, las universidades estatales las hicieron trizas. Privatizaron el sistema de previsión, que antes era un sistema universal, era un sistema, digamos, solidario de reparto, que lo únicos que lo conservaron fueron las Fuerzas Armadas. Para los demás, AFP, que es el negocio que todos conocemos. Se destruyó la salud pública, se destruyó la educación pública, se privatizó todo lo que no debía haberse privatizado y que los trabajadores perdimos. Eso se lo debemos a la dictadura, eso se lo debemos a la dictadura. Ellos que dicen que le rescatan la bonanza económica que nos dieron. Bueno, la bonanza económica significó que a nosotros nos quitaran todos nuestros derechos. Sí. ¿Ya? Y que los grupos económicos, que son todos de derecha y que son los que hoy día son los dueños de los medios de comunicación, ¿cierto? De los servicios, qué sé yo, las clínicas, las carreteras, etcétera, fueron gracias a el traspaso que hizo la dictadura, la privatización de las empresas estatales. El ejemplo que dice María Sukimich, ¿cierto? Y que una persona, que un ingeniero forestal, yo no digo que un ingeniero forestal o cualquier persona no se pueda hacer rica, pero todos sabemos cómo Ponce Lerú se hizo rico, quedándose con una empresa del Estado robando. Así es, como muchas empresas vendidas a precio de huevo. Claro. Entonces, y después nos quejamos de la seguridad, ¿eh? Así es, pues. Me da mucha risa que la gente que insiste, nadie está de acuerdo con la delincuencia, pero la gente se asusta mucho por esta delincuencia chica que existe y cómo nos han robado todos estos años y todos calladitos. Bueno. Y ahí está cuando hablan de patriotismo. Ese es el patriotismo. El patriotismo que te inculcan, pero es un patriotismo robándole a todos los chilenos. Eso los patriotas.
Bueno, yo Es le el Chile de- digo a los patriotas que nos quieren poner el rodeo como deporte nacional. Yo me pregunto si alguna vez Kast o alguno de sus amigos elevó un volantín. Hizo un volantín, le puso tirante a un volantín, ¿cierto? Que para mí sí es un deporte nacional y donde los niños de las poblaciones todavía disfrutan elevando un volantín. Eso es chilenismo. O jugar al trompo, ¿ah? O jugar a la payaya, o comer un motemey. Yo no creo que haya alguna vez caso alguno de sus amigos haya comido motemey. Eso sí que es criollo. Eso sí que es de verdad chileno. ¿Ah? Pero el rodeo, cuando alguien de Santiago ha pisado una media luna, donde se maltratan los animales, etcétera. Yo no voy a esas cosas. Entonces, yo te digo, bueno, con esto sí termino. Yo me acuerdo que de mis recuerdos de niño, cuando celebrábamos el 18 de septiembre, hacíamos eso. Y disfrutábamos mucho porque nosotros realmente siempre fuimos patriotas. Siempre quisimos nuestra patria, nuestro suelo, nuestra bandera, nuestro himno, siempre, ¿cierto? Y nuestro héroe de la patria más querido, y te lo digo de verdad, en los barrios populares, era Manuel Rodríguez. Porque Manuel Rodríguez representaba la astucia del chileno, era valiente, era nuestro verdadero héroe. Vino el golpe de Estado y ellos se apropiaron de todo aquello, como que ellos son los chilenos y nosotros no. Sí, ¿Ya? es verdad. Entonces, así se siente. yo rescato eso porque en este suelo, debajo de este cielo, vivimos todos con nuestras verdades y nuestras virtudes con nuestras diferencias. Y por eso es que si queremos hablamos realmente de respetarnos, tenemos que aprender a convivir, pero sin que necesariamente un grupo tenga que imponernos sus valores, sus creencias al resto. Eso no es democracia. Así es. Eso. Bueno, para ir cerrando, les quiero agradecer a los dos por su tiempo, por su testimonio. Para nosotros ha sido muy importante. Les recordamos primero de poder informarse. Hoy tenemos muchas más herramientas para informarnos, así que háganlo, denle una vuelta. Dejen de creer que no es que porque alguien de la izquierda lo está diciendo, entonces debe ser sesgado. Por último, investíguenlo y después háganse su opinión. Dejen de creer que porque no es que no puede ser tan mala a la derecha, entonces algo tiene que pasar a la izquierda. En vez de pensar en eso, aprendan a pensar por sí mismos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Comunidad Ñuñoa. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Les queremos agradecer también por escucharnos, sigan escuchándonos, síganos viendo y muchas gracias a ustedes por esta conversación. Nos vemos en otra oportunidad. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr. Somos Comunidad, el podcast. Somos Comunidad es una organización comunal autogestionada de Ñuñoa, integrada por vecinas y vecinos voluntarios, que nos autoconvocamos el año 2022 para promover la propuesta de nueva constitución. Hoy en día, queremos aportar activamente a la comuna desde aquel ideario, contribuyendo a crear una red de información y activismo cultural vecinal, desde el respeto a la diversidad y la autonomía. Síguenos en Instagram, @SomosComunidadNuñoa.